Optimización multidimensional sin restricciones. Método del gradiente ascenso y descenso máximo, ¿no? Primero necesitamos una función z igual a f que esté definido en varias variables, ¿no? Esta función es a maximizar o a minimizar. Esta función tiene que ser continua y sus derivadas parciales deben existir. Lo que aquí vamos a tomar en cuenta, primero un valor inicial, un x sub 0, que va a ser un valor inicial, una constante de la función z igual a f de x, ¿no? X estoy colocando porque estoy asumiendo que todos estos valores es un solo vector y todo este vector es x. Entonces, por eso aquí estoy diciendo z igual a f de x, asumiendo que todo esto es un solo vector, ¿no? Ahora nuestro método de iteración se va a basar en dos partes, ¿no? La primera parte va a ser hallar el vector de ascenso o de descenso. El vector de ascenso prácticamente o de descenso se define como el vector gradiente. Pero ¿quién es el vector gradiente? El vector gradiente se va a definir como la enupla, en este caso porque son n valores, como la enupla de las n derivadas parciales correspondientes, es decir, la derivada parcial de f respecto de x1, así, evaluado en el valor inicial que está aquí, coma la derivada parcial de f respecto de x2, evaluado también en este valor inicial. Así sucesivamente hasta la derivada parcial de f respecto de xn, evaluado en este valor inicial. Ascenso, si queremos ascender de ascenso máximo, sería delante de la gradiente que hemos encontrado, tenemos que colocar el signo positivo. En un gráfico esto se vería de la siguiente manera. Son vectores, si los reflejamos o lo proyectamos en el plano, este gráfico que es multidimensional también, estos vectores van en forma ascendente, ¿no? Y son de ascenso máximo, se dice. En cambio, si adelante de la gradiente colocamos el signo menos, adelante de esta gradiente colocamos el menos, vamos a encontrar aquí vectores que van a descender y se van a hacer el vector de descenso máximo, ¿no? Este vector va a ser el vector de descenso máximo, ¿no? Aquí lo estoy colocando, están descendiendo y aquí están ascendiendo, ¿no? Luego de haber encontrado, depende a lo que deseamos, queremos encontrar un máximo o encontrar un mínimo, entonces depende del caso, vamos a pasar al segundo paso. Y el segundo paso va a ser definir una función g de alfa, pero esta función g es una función real de variable real ya. O sea que todo este ejercicio que está aquí, que es multidimensional, lo podemos expresar y en el segundo paso definir como una función que esté en el plano. Esta función ya está en el plano. Fíjense que x sub 0 es el valor inicial que hemos tomado aquí, más alfa es lo que tenemos que hallar, nuestro objetivo. S sub 0 es el vector correspondiente, puede ser de ascenso o de descenso, es el vector correspondiente. Si definimos de esta manera, resulta que g de alfa es una función real de variable real. Y nosotros sabemos que si esta es una función real de variable real, para encontrar los puntos críticos de esta función tenemos que hacer lo siguiente. Agarramos la función g, lo derivamos de esta manera, lo derivamos y lo igualamos a 0, ¿no? Esta función g derivado y igualado a 0, los valores de alfa que encuentren son muy importantes. ¿Por qué? Porque este valor de alfa me va a permitir definir el siguiente valor de la iteración. ¿Quién va a ser el siguiente valor de la iteración? Va a ser el valor inicial que nos hemos dado más
el valor de alfa que hemos encontrado del segundo paso multiplicado por el vector de ascenso o de descenso, ¿no? Por este vector. Eso va a generar el primer valor iterativo. Y así sucesivamente puedo generalizarlo hasta encontrar una ecuación de recurrencia, ¿no? La ecuación de recurrencia va a ser la iteración x sub k es igual al valor x sub k menos 1, así más, como aquí he encontrado este valor alfa, este que sea alfa sub 0, correspondiente a este paso, ¿no? Más alfa sub k menos 1, así multiplicado por el vector de ascenso o de descenso correspondiente, s sub k menos 1, ¿no? Esa sería la ecuación de recurrencia correspondiente al método iterativo de la gradiente. Vamos a mostrar un ejemplo para explicar los pasos que sigue el método del gradiente para encontrar máximos y mínimos. Ya, primeramente nos vamos a definir un valor, inicial. Fíjense que nuestro objetivo es encontrar el mínimo de esta superficie, ¿no? De esta función que está en dos variables. Entonces nosotros nos vamos a definir un valor inicial cualquiera. En este caso, a ver, podemos escoger como valor inicial lo siguiente. A ver, x sub 0 y e sub 0 igual al valor 8,7, ¿sí, no? Este valor inicial, por si acaso, tiene que estar en el dominio de esta función, o sea, este valor inicial existe para z, ¿no? Esto por si acaso, porque si a veces la función z está definido para logaritmo de x, por decir, entonces si fuera logaritmo de x, x ya no puede ser negativo, ¿no? Entonces aquí existe para z igual a f de x, y. Claro que existe porque si reemplazamos el x y y correspondientes, entonces el z existe, ¿no? No sabemos cuánto es, pero se puede encontrar. Ya nos hemos definido un valor inicial cualquiera que esté en el dominio de esta función. Ahora vamos con el primer paso. El primer paso va a ser hallar el vector de ascenso o descenso. En este caso vamos a definir s sub 0 igual. Como se trata de hallar el mínimo, entonces vamos a definir un vector de descenso. Un vector de descenso máximo. Entonces el vector de descenso va a ser el siguiente. Está definido por lo siguiente. Aquí, como nos podemos fijar, aquí este es de ascenso máximo con signo positivo y de descenso máximo con signo negativo. En este caso vamos a tener que definir con signo negativo, ¿no? La gradiente evaluado en el valor inicial, aquí x sub 0, así estaba en nuestra fórmula. Este era el valor inicial, ¿no? X sub 0. A este entonces se le puede denotar como así, en forma de notación x sub 0, así, que es el valor inicial, así, ¿no? Entonces esto es igual a menos el gradiente de f evaluado en x sub 0, pero x sub 0 es x sub 0 y e sub 0, ¿no? O sea, es decir, ese es el valor inicial 8,7. Ahora nosotros vamos a encontrar este valor. Entonces vamos a partir de esta ecuación. Partamos de el menos gradiente de la función 8,7 menos. Ahora el gradiente, ¿quién es? El gradiente de esta función, en realidad lo puedo encontrar por aquí, ¿no? Haciendo una operación auxiliar, puedo decir el gradiente de f de x, y en general vale, ¿cuánto vale? Derivada de x cuadrado sería
2x menos derivada de 24x sería 24. Eso respecto de x, ¿no? Ahora coma. La derivada parcial ahora de f respecto de y. Claro, porque ese es el gradiente de f, ¿no? Recuerden que el gradiente es la derivada parcial de f respecto de la primera variable que es x, coma, derivada parcial de f respecto de y. Entonces aquí sería coma, f respecto de y sería derivada de y cuadrado, aquí colocamos, y derivada de 10y. Entonces, como operación auxiliar, eso sería el gradiente de la función, ¿no? Esa operación auxiliar tenemos que hacer, y eso lo vamos a reemplazar aquí, menos el gradiente de la función, dice, que es esta cantidad, pero evaluado en 8 y 7. O sea, evaluado en 8 y 7 significa que este vale x y este y. Por lo tanto, sería aquí paréntesis 2 por x vale 8 menos 24, coma, aquí y vale 7 menos 10, ¿no? Eso sería negativo. 2 por 8, 16, menos 24, menos 8. 2 por 7, 14, menos 10, 4. Por lo tanto, esto sería menos por menos, va a ser más 8, menos por más va a ser menos 4. En consecuencia, el vector inicial de descenso máximo es 8, menos 4. Esto sería el vector de descenso máximo, ¿no? El vector de descenso máximo en el punto 8, 7. Estamos descendiendo porque nuestro objetivo de nosotros es encontrar el mínimo, ¿no? Nuestro objetivo es encontrar el mínimo valor. Por lo tanto, por eso vamos descendiendo. Ahora vamos al segundo paso. Como segundo paso tenemos que definirnos esta función, que es una función real de variable real, que solo depende de alfa. Y para hallar este alfa tenemos que hallar su punto crítico, es alfa. O sea, es decir, derivamos la función g y lo igualamos a 0. Y vemos para qué alfa satisface, ¿no? Con sumo cuidado aquí reemplazamos los valores anteriores. Vamos a decir g de alfa es igual a f de x sub 0, dice. Pero este x sub 0 está por aquí, es el valor inicial, 8,7. Aquí vamos a colocar 8,7 más el valor de alfa que no conocemos, multiplicado por el vector de descenso máximo, que sería S sub 0, 8, menos 4. Así. De aquí entonces vamos a hacer operaciones y vamos a encontrar alfa. Así, g de alfa es igual a f de, aquí sería, esto se puede multiplicar, ¿no? Sería 8 más 8 por alfa. Colocamos 8 más 8 alfa, coma. Aquí sería 7 más alfa por menos 4 da menos 4 alfa, ¿no? 7 menos 4 alfa. Esta 7 más por menos menos 4 alfa. Ahí está. Entonces ahora esto es igual a ¿cuánto? Esta función para encontrar g de alfa vamos a reemplazar en z igual a f de x, y. Sabemos que este es la primera coordenada y esta es la segunda. Si reemplazamos eso en la función f, lo que vamos a tener es que g de alfa es igual a la primera coordenada al cuadrado.
dice, ¿no? La función f. La primera, pero es 8 más 8 alfa. Aquí vamos a elevar 8 más 8 alfa elevado al cuadrado. Ahí estoy reemplazando en z. Menos 24 multiplicado por la primera coordenada. La primera es esta cantidad, ¿no? 24 por 8 más 8 alfa, más la segunda coordenada elevado al cuadrado. Pero la segunda es 7 menos 4 alfa elevado al cuadrado, menos 10 por la segunda coordenada igual, ¿no? La segunda sería esta, 7 menos 4 alfa. Lo vamos a desarrollar y vamos a tener g de alfa es igual, que sería binomio cuadrado, sería 8 cuadrado, 64, más el doble producto del primero por el segundo. 8 por 8, 64 por 2, 128 sería, ¿no? Alfa, más el segundo al cuadrado, 8 cuadrado, 64, por alfa elevado al cuadrado. Menos por más, menos 24 por 8. 24 por 8, 192, ¿sí? Menos por más, menos 24 por 8, 192 alfa, más, aquí el primero al cuadrado sería 49, menos el doble producto de primero por segundos, ¿no? 2 por 4, 8, 8 por 7, 56 alfa, más el segundo al cuadrado, sería 4 cuadrado, 16 alfa al cuadrado, más menos, porque menos por más es menos, 10 por 7, 70, menos por menos, más 10 por 4, 40 alfa. Ahora vamos a sumar y restar todos los valores que tienen alfa cuadrado. A ver, aquí 64 más 16, 80, ¿no? 80 alfa cuadrado. Ahora el otro. Ahora los que tienen alfa. Los que tienen alfa son estos valores. Sería más 128 menos 192 menos 56 más 40. Eso les va a dar menos 80 alfa. Continuamos. Ahora los términos independientes. 64 menos 70. Eso es menos 6. Menos 6 más 49. Y menos 192. Eso me da menos 149. Ahora nosotros tenemos que hallar alfa de la siguiente ecuación, ¿no ve? De la derivada de g igualado a 0. Aquí sería, su derivada es 8 por 2, 160, alfa menos, la derivada de esta cantidad solo va a ser 80, de este va a ser 0, aquí igualado a 0. De aquí, por lo tanto, alfa vale, esta cantidad está restando, pasa a sumar, 160 pasa a dividir, 80 entre 160. Eso me da que alfa es igual a 1/2, ¿no? Con este valor de alfa, tenemos que continuar las iteraciones. Con este valor de alfa vamos a hallar el otro valor inicial, el x sub 1. Con esto vamos a hallar
x sub 1. Recuerden que con ese valor inicial, con ese valor alfa inicial y x inicial, tenemos que encontrar x1, que solamente es esta suma, ¿no? Para nosotros sería x1 igual al valor inicial que nos dieron más s más alfa sub 0, perdón, por s sub 0, ¿no? Reemplazamos los valores que correspondan. Por ejemplo, aquí sería lo siguiente. El valor inicial que hemos manejado es, el valor inicial es 8,7. El valor de descenso máximo es 8 menos 4. Así vamos a tener aquí este valor, por lo tanto es 8,7 más alfa inicial, este sería el alfa inicial, ¿no? Que hemos encontrado en el anterior paso. Un medio multiplicado por el vector de descenso máximo 8, menos 4. Por lo tanto, aquí x1 es 8,7 más 8 por un medio, sería 8 entre 2, 4, así. Este un medio multiplica a ambos, ¿no? Porque es una constante. Más por menos sería menos, más por menos, menos. Un medio por 4. 4 entre 2 sería solo 2 nomás. Por lo tanto, el valor x1 sería 8 más 4 sería 12. 7 menos 2, 5. Entonces, con este valor tenemos que seguir iterando. Continuamos. Este es el valor inicial. Repetir paso 1 y 2 nuevamente, pero con este valor ya, ¿no? Repetir el paso 1 y el paso 2. Si el valor inicial ahora es 12,5. Vamos a encontrar ahora el vector S1. Pero como se trata de descenso máximo, sabemos que va a ser el negativo del vector gradiente, ¿no? Aquí evaluado en el punto x1. Es decir, va a ser el negativo del gradiente evaluado en el punto 12,5, que ya es nuestro valor inicial, ¿no? Estamos repitiendo el proceso, los dos pasos anteriores. A ver, aquí vamos a continuar. Aquí sería, nosotros sabemos que entonces el vector S1 es igual al menos gradiente de la función, ¿no? Así. Pero resulta que aquí el gradiente está dado por, pueden fijarse más adelante, sería 2x menos 24, 2y menos 10, ¿no? De aquí, esto va a ser igual a, esto tiene que ser por si acaso, evaluado en el punto x1. O sea, aquí evaluado en el punto x1. O sea, x vale 12 y y vale 5. Y de aquí vamos a tener lo siguiente, 2 por 12 sería menos 24, ¿no? Aquí el signo menos va a estar por aquí adelante, eso, porque es como de descenso máximo. Entonces, cuando es descenso máximo, sabemos que es el negativo del gradiente, ¿no? Entonces va a ser 2 por 12, 24 menos 24 aquí, coma. Y vale 5. Si y vale 5, vamos a tener 2 por 5, así, menos 10. Así sería, ¿no? Y esto me da menos 2 por 12, 24, menos 24, 0. 2 por 5, 10, menos 10, 0. En consecuencia, el vector de descenso máximo ahora es el vector 0, 0, ¿no? Cuando se llega a este valor
0, 0. Se dice que ahí acaba, ¿no? La iteración. Cuando se llega a este valor, entonces aquí termina la iteración. Lo que significa que el valor mínimo, en este caso es el punto 12,5. En consecuencia, en el punto P 12,5 hay un mínimo. El mínimo es el mínimo valor de z igual a f de x, y es z igual. Ahora nosotros obviamente que podemos aquí reemplazar, ¿no? Vamos a reemplazar estos valores x y y en nuestra función original. Aquí como operación auxiliar podemos hacer eso. La función original va a ser z igual a x cuadrado menos más, esto va a ser la función original. De aquí z es igual x, pero x vale 12. 12 cuadrado, ¿no? 12 cuadrado menos 24 multiplicado por x, pero x vale 12. Aquí vale y vale 5, y vale 5, menos 10 por 5. Por lo tanto, z mínimo es menos 169. Así, este valor mínimo va a ser menos 169. El mínimo valor de z es menos 169. Ustedes, si desean, aquí pueden continuar con el segundo paso, ¿no? Pero se van a encontrar con lo siguiente. Recuerden que el segundo paso es hallar alfa. Y el alfa lo tienen que hallar de esta ecuación. Recordemos, el alfa lo tienen que encontrar de esta ecuación. G de alfa igual a F. Como estamos trabajando con este valor inicial, x1 sería más el alfa que tenemos que hallar, S sub 1, ¿no? Aquí reemplazaremos. X1 vale 12,5. 12,5 vamos a colocar. 12,5 más alfa por S1. Pero S1 sería el valor de 0,0. Vamos a colocar 0,0. Aquí ustedes, como pueden ver, se va a ir alfa, ¿no? Porque alfa multiplicado por 0 va a ser 0. Aquí solamente me va a quedar f de 12,5, ¿no? Pero f de 12,5, fíjense que es este valor, ¿no? Miren, f de 12,5, cuando x vale 12 y es 5, es menos 169. O sea que aquí g de alfa es igual a menos 169. Recuerden que el valor de alfa lo tenemos que encontrar de esta ecuación, de la derivada de g igualado a 0. Pero aquí hay un problema, miren, si lo igualo esto, si lo derivo esto, perdón, respecto de alfa, eso me da 0, porque es constante. Claro, aquí me da una igualdad, pero ya no voy a poder encontrar el valor de alfa, ¿no? No vamos a poder encontrar el valor de alfa. O existen muchos valores para alfa, porque aquí la derivada de esta ecuación es 0. Y claro, esto satisface la ecuación, satisface esta ecuación, pero no vamos a poder encontrar el siguiente alfa, no existe, ¿no? Eso también prueba que la iteración termina cuando
el vector de descenso máximo, en este caso, es el vector 0, 0. Ahí termina. Y tenemos que tomar como valor mínimo a este valor iterado, ¿no? Que hemos encontrado del anterior paso. Aquí esto es verdad, esta ecuación es verdad para todo alfa, ¿no? Todo parámetro alfa lo satisface. Todo parámetro alfa satisface esto también porque al multiplicarse el vector 0 por alfa, el alfa se simplificó, se fue, ¿no? No es necesario hacer este paso porque aquí ya se encontró, como les dije, el, el mínimo, ¿no? El mínimo que sería el punto 12,5.